días, hermanos. Damos gracias al hermano Manuel, ¿verdad?, por la meditación de esta mañana, esperando que podamos verdaderamente santificar el sábado, ¿sí? Y eso empieza desde que llegamos a la iglesia, ¿verdad? La hora en que estamos, ¿sí? Muchas veces es triste ver la iglesia como vacía a esta hora. Y yo lo digo porque hay que recalcarlo, hermanos. Al trabajo llegamos, ¿cuánto tiempo antes? 10, 15 minutos, por lo menos. ¿Y por qué no para el sábado estar hacia ese mismo tiempo, 10, 15 minutos antes de que empiece el servicio, ¿verdad? Entonces hay que ponernos a meditar en lo que nos habló hoy Manuel, ¿verdad? Porque si no lo estamos haciendo, no estamos santificando el sábado, ¿verdad? Y el sábado es el día en que más podemos venir aquí a estar ¿con quién? Con nuestro Dios, ¿verdad? Y si decimos que amamos a Dios, deberíamos venir ¿cómo? Con gozo, alegría, pero también temprano, ¿verdad? Vamos a pasar al repaso de la lección ahora. Y espero que todos vengamos más participativos, ¿verdad? Y todos te querramos comentar una recomendación antes de empezar la lección. Cuando alguien quiera comentar, por favor, levante la mano, porque se le va a llevar el micrófono para que pueda salir se oiga en la grabación que se hace para Facebook y para que los demás lo vean. Por favor, levanten la mano y esperen a que llegue el micrófono, por favor, ¿sí? Bueno, la lección es la número ¿cuál? Ya las 5, ¿verdad? Se está yendo muy rápido el trimestre también. Dice mayordomos, ¿después de qué? Del Edén, ¿verdad? Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, ¿los hizo mayordomos, sí o no? ¿Verdad? Les encargó las posesiones que Dios había hecho, ¿sí? Y ellos trataron de ¿qué? De cumplir eso. Pero después de la caída, cambiaron ciertas circunstancias, ¿verdad? En la mayordomía, y es lo que vamos a ver, pues, de mayordomía después del Edén. Dice aquí, versículo para memorizar, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios, que prueba nuestros corazones, ¿verdad? ¿A quién tenemos que agradar según lo que leímos? ¿Qué es lo más importante, hermanos? Porque a veces agradamos más ¿a quién? Al ser humano, ¿verdad? Con tal de que ellos me acepten, hago lo que ¿qué? Lo que a ellos les gusta, ¿sí o no? Pero aquí este versículo dice que nosotros fuimos ¿qué? Aprobados, y se nos confió ¿qué? El evangelio, ¿sí? Entonces, si Dios nos ha confiado algo a nosotros, la mayordomía habla de eso, de que debemos ser buenos ¿qué? Mayordomos y fieles delante de ¿quién? Delante de Dios, ¿verdad? La pregunta sería, ¿cuántos somos verdaderos mayordomos delante de Dios? ¿Estamos siendo verdaderos mayordomos o estamos fallándole al Señor? Y es una pregunta que nos deberíamos hacer día con día, ¿sí? E individualmente, saber cómo estoy yo administrando los bienes que el Señor nos ha concedido a cada uno de nosotros. Dice que el primer trabajo de Adán y Eva implicaban mayordomía. Se les dio el jardín de Edén y toda la creación para cuidar, disfrutar y ¿qué? Y señorear. Primeramente, ¿qué dice? Cuidar, pero también la disfrutaban y la señoreaban, ¿verdad? Aunque no poseían nada de eso, no lo poseían, no era de ellos, ¿verdad que no? No. Eran administradores de lo que el Señor les había ¿qué? Les había confiado. ¿Cómo nos sentimos cuando nosotros le confiamos algo de valor a alguien?
y esa persona nos defrauda. ¿Cómo nos sentimos? Chasqueados, ¿qué más? Abusados, defraudados, ¿cierto o no? Entonces, ¿cómo se sentirá Dios cuando nosotros hacemos lo mismo con los bienes que Él nos ha conferido a cada uno de nosotros como mayordomos? ¿Cómo creen que se siente Dios? ¿Verdad? Dice, esta semana observaremos más de cerca la definición de mayordomo después de la caída. Luego de que nuestros primeros padres fueron expulsados del Edén, es decir, nosotros también somos mayordomos, pero en un mundo muy diferente al que Adán y Eva disfrutaron primeramente, ¿verdad? Cambiaron ciertas, ¿qué? Circunstancias, ¿verdad? En la mayordomía, ¿sí? Porque ellos eran puros en todos los aspectos y se supone que, ¿qué? Que tenían ciertas, vamos a decir, ventajas para ser mayordomos, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Pero cuando veamos la lección, vamos a ver que nosotros también tenemos, ¿qué? La misma responsabilidad, no cambia. El micrófono para Fidel, por favor, que va. Sí, Fidel. Mira, yo pienso que cuando Dios le dio a Adán y Eva esta responsabilidad, obviamente lo iban a llevar de manera correcta, porque eran perfectos, habían sido hechos así. La clave está aquí, la obediencia. Es un asunto importante. Obediencia total a Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros ahora. ¿Cómo la necesitaron Adán y Eva? Pero ellos fallaron en esa obediencia. Por alguna razón se dejaron engañar y caímos. Ahora nosotros somos imperfectos, pero la demanda de Dios es la misma. No cambia, ¿verdad? Hermana Doris, también otra cosita, que se pueden parar, por favor, porque está grabando Wilmer para que se vea quién está comentando, por favor. Okay. De pie, hermana Doris, por favor. Somos imperfectos. Sí, por favor, es que están grabando. Para que vean quién comenta. Es cierto, somos imperfectos y esa gran responsabilidad que se le dio a Adán y Eva, pues ya se nos hace difícil cumplir con ella, pero Él nos ha dado una gran ayuda, la ayuda del Espíritu Santo. Así que, otra cosa que yo quería decir es que cuando hablamos de agradar a Dios y cuando hablamos de obedecer a Dios, no es como a veces lo pensamos, como yo tengo que agradar a una persona para estar para merecer el favor de esa persona. Dios lo que quiere en realidad es que ser feliz, viéndonos a nosotros ser felices. Esa es la manera como Él quiere que le agrademos. Y por eso entonces Él nos dio consejos. Y esa obediencia es a esos consejos para que nosotros seamos felices. Y entonces Él es súper feliz y le estamos agradando. Porque Él no quiere servicio nuestro. Él no necesita eso. Él lo que quiere es nuestra felicidad, nuestro bienestar. Y Él mira por nosotros y cuida de nosotros como todo padre cuida de sus hijos. Y por eso nos dio consejos. Y por eso quiere que lo obedezcamos para que seamos felices. ¿Verdad? El agradar a Dios, como dice la hermana Doris, es para beneficio propio de nosotros mismos, ¿verdad? Dios quiere lo mejor para quién, para usted y para mí, y Él se agrada cuando nosotros somos felices, ¿sí o no? ¿Verdad? Y eso es lo que Dios quiere. Dice aquí, ¿qué es la mayordomía? Hace una pregunta, ¿verdad? Algunos personajes bíblicos revelan lo que es un mayordomo por su modo de vida. Otros pasajes lo definen con mayor claridad. Cuando llegamos a ser mayordomos de Dios, cambiamos nuestro enfoque. Dejamos de centrarnos en el mundo y sus valores materialistas para centrarnos en el Creador y en ¿qué? Y en su misión, ¿verdad? Un mayordomo se preocupa ¿por qué?
por los bienes de quién? De su amo, ¿verdad? Y eso es importante entenderlo, que los bienes no son nuestros, ¿verdad? Y yo siempre digo algo, y se los decía a mis hijos, digo, ustedes cuiden más lo ajeno que los de suyo. Lo suyo es de ustedes, si descompones algo tuyo, no hay problema, es tuyo. ¿Verdad? Le decía, pero cuando te confieren algo, cuídalo más que lo tuyo. ¿Verdad? Porque, yo le decía, porque han sembrado una ¿qué? Una confianza en ti que tú debes de ¿qué? De valorar. ¿Sí? Lo mismo es con Dios. Nosotros como mayordomos, Dios nos ha ¿qué? Conferido muchas cosas. Y nuestra responsabilidad es ¿qué? Saberlas administrar, ¿cierto o no? Vamos a la parte del domingo, donde nos habla, dice mayordomos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay ciertas características que nos dan el Antiguo y en el Nuevo nos dice otras, ¿verdad? Pero a veces hay que estudiarlas las dos para poder ¿qué? Entender. Dice aquí que la palabra mayordomo a seca se produce solo unas pocas veces en el Antiguo Testamento. En la mayoría de los casos proviene de una frase que hace referencia al que está sobre la casa, el que está a cargo del funcionamiento de una casa, es decir, ¿un qué? Un mayordomo, ¿verdad? Y cuando vemos en el Antiguo Testamento ciertos pasajes, a eso decía, ¿verdad? Recordemos, Abraham tenía como mayordomo ¿a quién? ¿A quién? Eliezer o Eleazar, es Eliezer creo es. A veces me confundo yo también, ¿verdad? Y él estaba ¿qué? ¿Qué hacía como mayordomo? Pero ¿cuáles bienes? ¿En qué aspecto lo vemos? Tanto que era como un representante de ¿qué? De su amo, ¿o no? ¿Verdad? Porque cuando vemos los mayordomos de ese tiempo, eran personas semejantes ¿a quién? A su amo. Recordemos, hablando del mayordomo de Jacob, cuando Jacob lo mandó a que fuera a buscar esposa para Isaac, ¿qué reflejó este mayordomo? ¿Conocemos la historia o no la conocemos? Parece que no estamos... Pero reflejaba el carácter de Abraham. Recordemos que antes de llegar a su misión, ¿qué hizo? Se postró de rodillas y le pidió ¿a quién? Al Señor. Señor, ¿verdad? Para que el Señor ¿qué? Prosperara lo que iba a hacer, ¿sí o no? ¿De quién aprendió que tenía que orar? Estamos viendo qué es lo que debe reflejar un mayordomo y qué es lo que reflejaba. Delante de las otras personas reflejaba lo que era la casa de su amo. ¿Sí? Porque cuando alguien venía, ¿quién era el que salía a recibir a esas personas? El mayordomo era el representante ¿de qué? Del hogar al que él representaba. ¿Cierto o no? ¿Sí? Para darnos una idea de cómo es lo que es ser un mayordomo. Ahora nosotros como hijos de Dios, ¿qué debemos de reflejar? El carácter de Dios. Uh-huh. Carácter de Dios, dice aquí. Los mayordomos tenían la responsabilidad de administrar los asuntos domésticos y las posiciones de sus amos y hacer todo
lo que se les pidiera. La definición de mayordomo en el Antiguo Testamento se puede descubrir identificando sus características. Los mayordomos no se pueden separar ¿de qué? De su mayordomía, porque esta revela su identidad, que es lo que decía la hermana Doris. A nosotros no representar el carácter de Dios, ¿qué está pasando? No estamos revelando la identidad de qué, de quien estamos representando, que es Dios. ¿Estamos entendiendo qué tan importante es la mayordomía? Nosotros al decir que somos cristianos o al venir a la iglesia, estamos adquiriendo ¿qué? Aceptando la mayordomía que Dios nos ha dado, ¿sí o no? Pero ¿cómo la estamos reflejando? ¿Estoy reflejando lo que verdaderamente estoy diciendo que represento? ¿O no? Porque eso es lo importante, hermanos. Es como un embajador de un país. ¿Cómo se ve de portar ese embajador? Vamos a decir un embajador de, vamos a decir mi país, de México, aquí en Estados Unidos. ¿Cómo debe representar al país? Se supone que de una manera ¿qué? Correcta, ¿verdad? Y si no lo hace, lo más seguro es que ¿qué pasa? Los destituyen y ponen otro que ¿qué? Que represente bien a lo que se le ha que encomendado. Así mismo con Dios. Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Ser mayordomos de Él. ¿Cómo lo vamos a representar? Vamos a leer Isaías 22, del 14 al 18. Si alguien quiere ayudarme a leerlo, puede levantar la mano. Para no hablar nomás yo, para que también participen. A ver, el hermano Roberto. Del 14. Sí, al 18. Dice, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero y a Sedna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? ¿Qué labraste aquí, sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura? ¿O el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. ¿Qué pasó con este mayordomo? ¿Verdad? Había fallado en su mayordomía, ¿cierto? ¿Y qué dice aquí? ¿Hubo una sentencia contra él? Claro que la hubo. Dice aquí, un mayordomo se identifica con su señor. Al aceptar sus responsabilidades, debe actuar en lugar de ¿qué? De su señor, y hacer lo que haría su señor si estuviera a cargo de la situación. ¿Verdad? Por eso les decía, cuando alguien pone sus bienes en manos de alguien, le está confiando ¿qué? Vamos a decir así, casi podría ser su vida propia. ¿Cierto o no? Entonces, qué grande responsabilidad es el ser mayordomo, no es cualquier cosa. ¿Sí? Sigue diciendo, los intereses de su señor se convierten en los suyos. La posición de un mayordomo está revestida de dignidad porque su señor confía en ¿quién?
Wow. ¿Dios confía en nosotros? ¿Sí o no? ¿No los escucho? ¿Confía Dios en nosotros, sí o no? Sí, porque nos ha ¿qué? Puesto como mayordomos también a nosotros, ¿verdad que sí? Dice aquí, si en alguna cosa actúa egoístamente, fíjense, ¿actúa cómo? En alguna cosa. Y se aprovecha de las ventajas obtenidas al negociar con los recursos de su señor, ha pervertido la confianza con que se le había ¿qué? Investido. Si en alguna cosita pequeña dice, ¿hay qué? Lo hace egoístamente. Y cuando lo leemos así, hermano, debería ponernos a pensar. Porque ¿cuántas veces actuamos egoístamente con los bienes que Dios nos ha conferido? ¿O no actuamos egoístamente muchas veces? ¿Verdad? Hace una pregunta, dice, dos. ¿De qué modo podemos aprender mejor el importante concepto de que en realidad somos mayordomos de lo que poseemos en esta vida? ¿En qué sentido reconocer esto debe afectar todo lo que hacemos? Muchas veces, lo traigo otra vez a colación, lo he dicho otras veces. Muchas veces cuando se ora aquí por los diezmos y las ofrendas, se ora de esta manera y bueno, Señor, te damos gracias y porque te regresamos lo que a ti te pertenece, ¿verdad? Y creemos que con devolverle a Dios los diezmos y las ofrendas era lo que le pertenecía a Dios, ¿sí o no? Muchas veces pensamos así, hay que ser honestos. Y pensamos que lo que quedó en nuestros bolsillos, ¿de quién es? Y no es así, hermanos. Lo que queda en nuestros bolsillos le pertenece también a quién. Y también tenemos que darle cuenta a Dios de ese dinero, ¿sí o no? Pero ¿cuántos lo hacemos? Seamos sinceros, ¿cuántos lo hacemos? No me contesten, pero háganse esa pregunta, ¿cuántos lo hacemos verdaderamente? Porque cuántas veces es fácil salir a una tienda y ver unos zapatos, una chamarra, un vestido, no sé, mujeres, los vestidos, y gastaste 100 o 200 dólares en un vestido. ¿Verdad que no? Pero no le preguntamos a Dios, Señor, ¿es de tu agrado que yo lo compre? Y ni muchas veces, Señor, ¿es de tu agrado? ¿Me veo bien con ese vestido? ¿Represento bien tu carácter? ¿Lo hacemos? ¿Verdad que muchas veces no? Y cuando no hacemos eso, hermanos, ¿estamos deshonrando a quién? Estamos deshonrando a Dios. Por eso la importancia de estas lecciones. Este trimestre está plagado de bendiciones. Todas las lecciones han estado como verdaderamente llenas de bendiciones, hermano. Dios quiere que entendamos qué es ser un mayordomo. Porque Dios quiere que verdaderamente que seamos unos buenos mayordomos. ¿Sí o no? Porque si no soy un buen mayordomo, pasa lo que dijo la hermana Doris. La gente no quiere saber de Dios, ¿por qué? Porque no le estamos representando el carácter de Dios. ¿Sí? Mucha gente puede decir, bueno, pues él dice que es cristiano, pero yo tengo hambre y no me da qué comer. O no me da qué vestir, él tiene que vestir, pero no lo comparte conmigo. Entonces, ¿dónde está el Dios de amor que ellos hablan? ¿Sí o no? Vamos a pasar a la parte del lunes para seguir llenándonos de lo que Dios nos está dando y habla de los mayordomos en el Nuevo Testamento. ¿Cómo? Oh, Roberto quiere hablar. Parado, hermano, por favor, puesto de pie. Hermano, aquí en esta lección yo he aprendido una cosa que habla entre el dueño y el mayordomo. A veces nosotros podemos ser infieles al dueño,
porque no hay esa confianza, esa amistad con el dueño. Nosotros como mayordomos podemos fallar, simplemente porque no tenemos una relación íntima con nuestro patrón, el dueño, en el caso de nosotros con Dios. Por eso muchas veces a diario podemos estar fallando. Y cuando hablamos de mayordomo, nosotros, como usted dijo, creemos que es asunto de dinero nomás. Ahí están incluidos todo el tiempo que nosotros estamos dedicando a nuestro creador, los talentos también. Y en fin, muchas cosas bien grandes este círculo, ¿no? Así que tenemos que cada uno de nosotros meditar en que podemos estar fallando. Íntimamente nos toca el dinero, es de las cosas que nosotros a veces nos duele, ¿no? Pero es bien delicado, podemos estar fallando en eso. Se habla casi siempre las posiciones materiales porque son las que más atraen al ser humano y lo atraen hacia la perdición, ¿cierto o no? Pero abarca más, y eso lo vamos a hablar ahorita en el Nuevo Testamento, otras características, ¿verdad? De lo que es ser un mayordomo. Fidel. Mira, hablando humanamente, literalmente, cuando uno tiene un patrón, vamos a decir en el trabajo, también depende de la clase de patrón que tú tienes. Porque si el patrón es medio gruñón, o si es pesado, injusto, oye, te da donde te duele. Y cuesta más ser fiel a ese patrón. Lo digo por experiencia. O sea, es un asunto que cuesta trabajo y hay que orar más para poder lograr lo que Dios los ha concedido. Pero recordemos que Dios nos da consejos sobre eso. Dice que nosotros debemos de serle fiel al patrón para el que trabajamos, ¿sí o no? Sí, nosotros porque estamos representando ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Eso es lo importante entender. Estamos representando ¿a quién? A Dios. Pero muchas veces es lo que yo digo, o sea, a veces somos más fieles al patrón de afuera. Porque como les decía, llegamos 15 minutos antes a trabajar. Y a la iglesia llegamos 15 o 20 o media hora después. Entonces no le estamos siendo fiel a Dios con el tiempo, ¿verdad que no? Y lo recalco, hermanos, porque es necesario. Perdón que lo esté recalcando, pero la mayoría de los hermanos llega tarde. Y eso estamos representando mal a Dios. Como mayordomos. No le estoy siendo fiel con el sábado. ¿Sí? Manuel habló del sábado en la mañana. Y es algo importante. El sábado no nada más ciertas cosas. Es también desde la mañana venir con, ¿qué? Temprano. Venir con alegría, con una actitud de venir a ¿qué? A gozarnos unos con otros, pero a gozarnos principalmente ¿con quién? Con Dios, ¿sí? Y cuando Dios habla todo esto a su iglesia es que Dios quiere que despertemos, hermanos. Que dejemos de ser infieles en esos aspectos. Pequeños parecen, pero son grandes. Porque más adelante vamos a hablar de algo más y lo vamos a aplicar también a eso. Dice, mayordomos en el Nuevo Testamento. Dice que hay dos palabras básicas para mayordomo en el Nuevo Testamento son epítrofos, que aparece 3 veces, dice, y okonomos, que se presenta 10 veces. Ambas palabras describen puestos que incorporan responsabilidades administrativas que el propietario le confía, ¿qué? Al mayordomo. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, los mayordomos se definen por lo que hacen. El Nuevo Testamento describe específicamente al mayordomo en términos de rendición de cuentas y expectativas. Sin embargo, dice, el Antiguo Testamento se enfoca más en la declaración del dominio de Dios que en definirnos directamente como sus mayordomos. Por ende, si bien el concepto de mayordomo es muy similar para ambos testamentos, el Nuevo expande el concepto más allá de la administración, ¿qué? Doméstica, ¿verdad? Y lo amplía en ¿qué? En lo espiritual, hermanos, ¿verdad? Aquí ya entramos más también en ¿qué? En lo espiritual. ¿Qué es lo más qué? ¿Qué es lo más importante? No digo que el otro no lo sea, no malentendamos, porque no vayan a pensar, bueno, sí, entonces puedo gastarme el dinero como yo. No, porque ahí también es espiritual.
¿verdad? Entender que Dios, ¿qué? Que Dios nos pide cuentas de todo, hermanos. De todo. Y vamos a leer 1 Corintios 4:1. Búsquelo a alguien. 1 Corintios 4:1 y 2. ¿Alguien lo va a leer? Por favor, que me ayude. Otro que me ayude con Tito 1:7. Y alguien más con 1 Pedro 4:10. Alce la mano el que tenga 1 Corintios 4:1 y 2 para que lo lea ya, Héctor Vargas, por favor. 4:1 y 2. Sí. Ok, dice, tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los secretos de Dios. Para esto se requiere que cada administrador sea fiel. Ok, dos cosas importantes. Ahí pues tengamos los hombres como servidores de ¿quién? Somos servidores de Dios, pero tenemos que ser también ¿qué? Fieles. ¿Sí? Vamos ahora a ver quién tiene Tito 1:7. Levante la mano, por favor, para que me ayude a leerlo. Tito 1:7. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo quiera leer? La palabra de Dios dice en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Verdad? Ahí nos da características No de codicioso, perdón. del obispo, ¿verdad? Y esas características debemos de tenerlas cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora, 1 Pedro 4:10, Manuel, por favor. Dice la Escritura, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Verdad? Dice cada uno según el don que ha ¿qué? Recibido. Aquí nos dice que todos tenemos ¿qué? Dones. Nadie en la iglesia puede decir que no tiene dones. Que no los haya buscado puede ser, pero que tiene un don, de perdido uno tenemos. ¿Sí o no? Y tenemos que ser ¿qué? Administradores por la gracia de ¿quién dice? ¿Quién nos ayuda a administrar todo eso aún? A pesar de que Dios nos da la administración, dice que Él ¿qué? Por su gracia nos ayuda ¿a qué? A que sepamos administrar. Como decía la hermana Doris, el Espíritu Santo nos ayuda ¿a qué? A prepararnos para ser unos buenos ¿qué? Administradores, ¿cierto o no? Dice aquí, hace una pregunta aquí, dice, he de abrir mi corazón al Espíritu a fin que se despierte, de que se despierte cada una de las facultades y energías que Dios me ha confiado. Hace una pregunta, ¿he de abrir? Claro, tenemos que abrir el corazón al Espíritu Santo, ¿sí o no? Dice, ¿pertenezco a Cristo y estoy ocupado en su servicio? Hay que preguntárnoslo cada día, ¿verdad? Y por último, ¿soy un dispensador de su gracia? ¿Somos o no somos dispensadores de su gracia? ¿Lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? ¿Estamos representando bien a nuestro Creador o no lo estamos representando, hermanos? ¿Sí? Vemos cómo Dios nos va diciendo las pautas que debemos de seguir cada uno de nosotros para ser buenos mayordomos. Dios no nos deja al ahí se va. Dios nos prepara para poder administrar lo que Él ¿qué? Nos ha confiado y que lo hagamos de una manera ¿cómo? Correcta. ¿Sí? Pero ¿cuántos dejamos que Dios nos prepare? Porque eso es el problema. Muchas veces no le permitimos a Dios que es el que ¿qué? El que nos guíe. Muchas veces creemos que la mayordomía depende de mi inteligencia. ¿Cierto o no? Pero la inteligencia del hombre, ¿qué es comparada con la inteligencia de Dios? ¿Verdad? Recordemos que el corazón del ser humano se corrompe fácilmente, ¿sí o no? Sí. Si el Espíritu Santo no está resguardando nuestro corazón tarde o temprano ¿qué? Se corrompe, hermanos. ¿Verdad?
Y ahí nos habla de una parábola en Lucas 12, ¿verdad? 35 al 48. Vamos a verlo para poder. Lucas 12. Desde el 35 en 48 empezamos a leer y dice lo siguiente. Dice, ¿estén ceñidos qué? ¿Verdad? Y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor ¿qué? Regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran ¿en qué? Enseguida. Nos está diciendo que debemos estar ¿cómo? Despiertos y ¿qué? Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten ¿a dónde? A la mesa, y vendrá ¿qué? Vendrá a servirles, ¿verdad? Sigue diciendo, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallara así, bienaventurados son ¿qué? Aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, ¿qué haría? Velaría ciertamente y no dejaría ¿qué? Minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre ¿qué? Vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices estas palabras a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual el Señor pondrá sobre su casa para que a todo tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, bueno, hasta el 46, vendrá el Señor en aquel siervo en aquel día que no espera y a la hora que no sabe, ¿y qué va a pasar? Le castigará duramente y le pondrá con los ¿qué? Con los infieles. Cuando leemos estos versículos, ¿qué entendemos, hermano? ¿Qué está pidiendo Dios aquí? Sí. ¿Pero qué más? Fidelidad, hermanos. Fieles en la espera. Porque para esperar se necesita ser fiel. La hermana Doris quiere ¿se necesita ser fiel? ¿Para esperar o no? Claro. Porque si somos infieles no lo vamos a esperar, hermana Doris. Para ser fieles tenemos que saber a qué le vamos a ser fiel. Por eso ¿Sí? es que, como dijo el hermano Roberto al principio, es la relación. Esa relación con Dios, esa comunión con Dios. Aquí dice el bienaventurado, o sea, el siervo que conociendo la voluntad de su Señor. O sea, nosotros tenemos que conocer la voluntad. ¿Cómo la vamos a conocer? Si no es estudiando, orando, escuchando su voz, hablando a nuestros corazones por medio de la palabra escrita, por medio de su Santo Espíritu. Entonces, ser fiel a ese conocimiento que Él nos da a diario. El conocimiento de nosotros va en aumento. No se queda estancado. Si se queda estancado, tenemos problemas. Ese conocimiento va en aumento, ¿verdad? Hasta que el día, como dice, es perfecto. Y uno de esos conocimientos que Dios nos ha dado tanta luz es en la mayordomía sobre nuestros cuerpos. No solamente en la mayordomía sobre nuestro dinero, en la mayordomía sobre nuestro tiempo, en la mayordomía sobre nuestro carácter, en la mayordomía sobre cómo nosotros qué hacemos con el tiempo, pero también qué hacemos con nuestro cuerpo. Pero para ser fieles tenemos que tener el conocimiento, y cuando tenemos el verdadero conocimiento, como tiene esta iglesia, ¿verdad? Pues tenemos una gran bendición y podemos ser fieles con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo. ¿Verdad? Aunque hay cosas que Dios, no lo sabemos todo de Dios, entendamos eso, pero aún así debemos de ¿qué? De confiar en Dios, ¿verdad? Dice que como adventistas del séptimo día, que a menudo luchamos contra la sensación de demora, dice, ¿por qué debemos de
ser especialmente cuidadosos para no caer en este engaño? Porque aún el pueblo adventista está durmiendo, hermanos. A veces parecía ser que ya creemos que Jesús se está tardando en su venida, y eso es peligroso. Jesús va a venir ¿cuándo? En el día y la hora que está predicha desde el principio que iba a venir. La primera vez que vino la hora y la fecha exacta, ¿sí o no? Su segunda venida va a ser igual, ¿verdad? Dios no falla. Bueno, ya casi vamos terminando. Dice, mayordomos de los misterios de Dios. Por eso hablaba. ¿Dios tiene misterios? ¿Sí o no? ¿Que no entendemos? ¿Pero debemos de confiar o no? ¿Verdad? Y es importante confiar aún en lo que no conocemos de Dios. Porque a veces caemos en querer conocer cosas que Dios las tiene como para Él, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos conocer esas cosas y queremos indagar en cosas que Dios dice que no son para quién, para nosotros, ¿verdad? La palabra dice que lo revelado es para quién, para nosotros, ¿verdad? Pero hay cosas que Dios no ha revelado y que no entendemos. Y aún cosas reveladas que no entendemos. Porque, ¿quién me puede decir que entiende el amor de Dios en toda su totalidad? ¿Lo entendemos? No lo entendemos, hermano. Porque si entendiéramos el amor en toda su totalidad, seríamos diferentes totalmente. ¿Sí? Porque el carácter de Dios es diferente al de nosotros. Y a veces no entendemos verdaderamente lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero aún así, debemos de confiar en ¿quién? En Dios. ¿Verdad? Deuteronomio 29, ¿qué dice? Dice a la letra. Dice así, las cosas secretas pertenecen ¿a qué? A Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que se nos ha revelado a nosotros es lo que debemos de ¿qué? De cumplir. Lo que no se nos ha revelado, hermanos, no nos preocupemos por querer entender cosas que no se nos han sido dadas a nosotros. Porque muchas veces por buscar cosas o sensaciones diferentes a lo que ha sido revelado, nos perdemos de ser ¿qué? Buenos mayordomos de lo que se nos ha revelado, ¿cierto o no? Entonces, ¿cuál es la importancia? Ser mayordomos en lo que ¿qué? En lo que Dios nos ha mostrado, ¿sí? La parte del miércoles habla de lo espiritual. Ya voy más rápido porque ya el tiempo se está acabando, ¿sí? ¿Y qué nos dice Dios? En Efesios 6, del 13 al 17. Son pasajes muy conocidos. Habla de qué, dice, tomad toda la armadura de qué? De Dios, ¿verdad? Y ahí nos dice cuál es la armadura de Dios. ¿Por qué Dios quiere que tomemos su armadura? Porque es la que nos protege de qué? De las acechanzas de quién? Del enemigo. Y es que como decía la hermana Doris, mayordomía no solo es dinero, mayordomía lo es todo lo que Dios nos ha conferido a cada uno de nosotros. Dinero, tiempo, el templo, que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Los talentos que Dios nos ha dado. Todo eso implica el ser buenos mayordomos. Y es por eso la pregunta, ¿estoy siendo fiel a mi Dios? Tenemos que, hermanos, que examinarnos día con día. Y si estamos fallando en algo, pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos ayude a ¿qué? A no ser infiel a Dios. A transformarnos ¿qué? En nuestro carácter. Amar verdaderamente ¿a quién? A Dios. Porque si no amamos a Dios, no podemos ser buenos ¿qué? Mayordomos, hermanos. Tiene que haber ese amor hacia mi Dios para querer ser semejante ¿a quién? A Él.
cuando nuestros hijos están pequeños, ¿a quién se quieren parecer? ¿Al padre o a la madre? Según sea, a veces las niñas se quieren parecer a la madre, ¿cierto o no? Yo recuerdo que mi hijo, el más grande, desde pequeño él veía que yo siempre he pasado, desde que me bautizaron, me aventaron a predicar y eso, me dijeron, tienes que hacer eso, ¿ok? Y mi hijo me veía pasar al frente. Y a veces él agarraba su Biblia de pequeño y se hincaba en la casa, porque veía que su papá, ¿qué? Hacía eso en la iglesia, ¿verdad? Y muchas veces decía, yo quiero ser como tú, papá. Sí, porque él veía, su amor hacia mí era tan grande que quería ser como yo. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿cuánto es nuestro amor hacia Dios que querramos ser como Él? Que querramos reflejar ese carácter de un verdadero mayordomo de Dios. ¿Cuántos queremos, hermanos? ¿Cuánto amamos a Dios verdaderamente? No me lo digan. Es algo que hemos de hacer, una pregunta, ¿verdad? A nosotros. Y la parte del jueves habla de nuestra responsabilidad como ¿qué? Como mayordomos. ¿Tenemos responsabilidad? ¿Sí o no? ¿Es grande la responsabilidad o no es grande? Entonces, ¿cómo voy a administrar los bienes de mi Dios? Recordemos que lo que tenemos nada es nuestro, ni la vida, ¿sí? Y eso lo digo porque a veces hay mujeres que dicen esta frase, mujeres latinas, y se lo he oído a muchas mujeres latinas. Cuando el hijo está un poco rebelde, le dice, tú me debes la vida a mí. ¿Lo han oído o no lo han oído esa frase? A veces la mujer se cree que de ella, porque ella vive en los hijos. No, hermanos. Usted y yo y nuestros hijos vivimos, como dice Manuel, porque Dios así lo ha querido. No es porque le nació desde la madre, sí, Dios utilizó a la madre, claro, pero quien le da vida a ese hijo, ¿quién es? ¿Verdad? Y nuestros hijos tenemos que ser buenos mayordomos también de que de lo que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos, ¿sí o no? Y hay que orar constantemente por ellos, porque la juventud ahorita está ¿cómo? Se está perdiendo, hermanos. Y no hablo de la de afuera, hablo de la iglesia. Porque en la iglesia no les estamos dando lo que ellos ¿qué? Necesitan. Muchas veces en nuestras iglesias a los jóvenes se les enseña a ir a campamentos. Pero en esos campamentos, ¿qué pasa? Hay juegos, competencias, pero muchas veces no hay la palabra de Dios, hermanos. Entonces, ¿qué diferencia hay con los del mundo? Y cuando nuestros hijos andan haciendo lo del mundo, ¿qué decimos? ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué? Porque no le estamos dando lo que verdaderamente ¿qué? Lo que verdaderamente vale. ¿Sí? Y como padres somos mayordomos delante de Dios, ¿de quién? De nuestros hijos. Y si nuestros hijos se están perdiendo, es una responsabilidad que va a caer ¿sobre quién? Sobre nosotros, porque a veces no hemos podido ser ¿qué? Buenos mayordomos, aún con eso, ¿verdad? Dios quiere, hermanos, y por medio de este trimestre y de estas lecciones, quiere enseñarnos a ser buenos ¿qué? Buenos mayordomos. Está en usted y está en mí, si le permitimos al Espíritu Santo que nos prepare para representar a nuestro Señor y a nuestro Dios, ¿verdad? Pidámosle a Dios cada día que nos prepare y nos ayude a ser verdaderamente sus mayordomos y podamos reflejar al mundo que hay un Dios verdaderamente bueno y que los ama también ¿a quién? A los que están afuera, ¿verdad? Que Dios les bendiga, hermano. Ahora los invito a que se pongan de pie para cantar las estrofas del himno 346. Feliz el día que escogí servirte, mi Señor y Dios.
libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Del mundo oscuro ya salí, de Cristo soy y mío es Él, su senda con placer seguí, resuelto a serle siempre fiel. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas pon ya fin, tendrás más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Los invito que reverentemente, los que nos podamos postrar, nos postremos de rodillas. Gracias, querido Padre, por darnos la oportunidad de estar en tu casa de oración y por haber permitido que escuchemos los consejos de tu santa palabra. Permite, oh Dios, que queden grabadas en nuestro corazón, que tu palabra, Padre, pueda hacer esa obra que solo tú la puedes hacer en favor nuestro, que es transformar nuestros corazones a la imagen y semejanza de su Hijo Cristo Jesús. Querido Padre, ponemos el resto de la programación en sus santas manos y le seguimos suplicando por su Santo Espíritu en nuestros corazones, que el Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por escuchar esta oración, que le elevamos en nombre de Jesús. Amén.